tomar su lugar, por favor. Dice el himnólogo en el himno 166, voy a leer solo unas partes. Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llegado por nuestro bien, manos preciosas tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz, bello costado, en cuya herida haya su vida a la humanidad, los pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré, crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Esta palabra, que en otras versiones, en la Biblia, pero en otras versiones, se lee, todo está cumplido. Y es que desde la fundación del mundo, cuando Dios tiene ya un plan, Él tiene desde el principio un plan de salvación para nosotros, para la humanidad. Se dice que desde que Adán y Eva pecaron, dice que cuando ellos caen en pecado, dice que sacrifica un animal y los cubre con las pieles de este animal. Posteriormente, vemos también como, por ejemplo, también en la Pascua, dice que a Moisés se le da la orden de que deben de sacrificar un animal y con la sangre marcar los dinteles de sus puertas. Pero bien, incluso desde más atrás con Abraham vemos que él ofrecía sacrificios a Dios. Vemos después en la ley cómo son enseñados en esta ley que debían de sacrificar a los animales para el perdón de pecados. Leemos allá en Hebreos capítulo 10, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, estoy en el 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y es que es en este momento que se cumple la voluntad de Dios, y la única forma, la única manera de que el hombre pueda ser redimido y que pueda ser perdonado. Antiguamente decíamos que los animales sacrificados eran para el perdón de pecados, pero era más bien una forma de anunciar la venida del Hijo de Dios, del Mesías, que esa sangre verdaderamente serviría y sirve para limpiarnos, para perdonarnos, para poder ser reconciliados. De otra manera, dice que el alma que pecare, esa morirá. A menos de que alguien tome su lugar, de que el sustituto tome nuestro lugar, que Cristo tome nuestro lugar, que nos rindamos ante Él y aceptemos ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Es en este momento en que aun cuando Cristo está colgado en un madero, grita, todo está cumplido. He hecho lo que me encargaste, Padre. Consumado es. Dice que es aquí donde se cumple aquella promesa de que el Mesías vendría. Ya no es aquel cordero que es ofrecido, sino ahora es aquel Cristo, aquel verbo hecho hombre, aquella persona con dos naturalezas, la divina y la humana, aquel Cristo que fue tan humano como nosotros, pero tan divino como Dios, con esas dos naturalezas, y que solo así el Padre pudo aceptar ese sacrificio,
con alguien que tuviese la dignidad de Él, y que alguien que fuese humano para que hubiese sentido y vivido como nosotros. Ahí la necesidad de que el Mesías viniera, de que Cristo tuviese estas dos naturalezas. Nadie por muy bueno que sea, será capaz de pagar y de satisfacer el pago delante del Padre. Nadie, por muy bueno que sea, nadie. Dice que ni aun los ángeles tienen esta dignidad ni esta pureza para morir por otro. Solo Cristo tiene esa dignidad, porque Cristo tiene estas dos naturalezas, la humana y la divina. Y entonces se cumple todas estas promesas y todos estos anuncios, y como dicen todos estos tipos anunciados en el Antiguo Testamento de que el Cristo vendría, se cumple. Y es en este momento cuando Cristo, aun cuando está colgado en el madero, sangrando, sufriendo, después de tener aquí una corona de espinas, de haber sido clavado en sus manos, latigueado, lastimado, maltratado, ofendido, humillado, abandonado, recibe también en su costado una lanza, pero dice con un grito de victoria: consumado es. Y es que es aquí cuando termina su tarea. Para aquello que es enviado, lo ha alcanzado. Es como aquel que corre un maratón. Termina, y aun cuando está cansadísimo, termina alegre porque ha terminado. O cuando tenemos cualquier otro quehacer importante que nos ha costado mucho esfuerzo y que terminamos agotados, nos queda la satisfacción de haberlo logrado. Así que Cristo, aun cuando está ensangrentado, dice que ha cumplido su meta, su tarea a la que ha sido encomendada. Leímos por ello: sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. En el 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ojalá que también nosotros podamos decir como Cristo: vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Puedo no entender o no estar de acuerdo, puede ser muchas cosas, pero lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Jesús dice también: todo aquel que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fue lo que hizo Cristo. Tomó su cruz, obedeció al Padre, fue obediente, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén.